Tercera variable, el contenido. Los contenidos que se enseñan en los currículos de todos los niveles educativos se podrían agrupar en tres áreas básicas. Contenidos declarativos, que son teóricos, contenidos procedimentales, que son prácticos, y contenidos actitudinales, que son motivacionales. Primero, contenidos declarativos. Su unidad de sentido se puede identificar con la expresión el saber qué. Es el conjunto de mayor relevancia en los currículos escolares. Los contenidos son el material acerca del que versan las operaciones o procesamiento que desarrolla el alumno. Estos serían cuatro, según Guilford. Figurativo, material sensorial, forma, colores, sonidos. 2. Simbólico, letras, números, signos, claves. 3. Semántico, material verbal referido a significaciones. Y 4. Conductual o social, operaciones de conocer e interpretar la conducta de los otros. Otra manera de clasificar estos contenidos según Pozo es la siguiente. El conocimiento factual, que se refiere a datos y hechos que se proporcionan información concreta, por ejemplo, el nombre de las capitales, el nombre de las diversas etapas de un ciclo, la fórmula química de una sal, los títulos de las novelas más importantes. Se debe tener cuidado al momento de evaluar este tipo de conocimiento factual. De acuerdo al decreto 1860 de 1994, las pruebas basadas exclusivamente en la reproducción memorística de palabras, nombres, fechas, datos o fórmulas que no vayan ligadas a la constatación de conceptos no deben ser tenidas en cuenta en la evaluación del rendimiento escolar. Se debe evitar la simple recordación aislada y mecánica. El conocimiento conceptual no requiere un aprendizaje en forma literal, se hace necesario la identificación de los rasgos relevantes, la construcción del significado esencial, las reglas, los mecanismos y la lógica que lo componen. En otros términos, el alumno debe comprender lo que está aprendiendo, para lo cual requiere de ciertos conocimientos previos. Otra es los contenidos procedimentales de carácter teórico. Su unidad de sentido se puede identificar con la expresión el saber hacer. Hace referencia a la ejecución de estrategias técnicas, habilidades, destrezas, métodos, procedimientos, entre otros. Se basa en la realización de acciones, intervenciones u operaciones, por ejemplo, la elaboración de un ensayo, un resumen, un gráfico, un mapa conceptual, un acróstico, el uso correcto de algún material e instrumento, entre otros. El aprendizaje de estos contenidos requiere de ciertos pasos. Primero, proporcionar el conocimiento relacionado con la tarea a desarrollar. Segundo, actuar, ejecutar el procedimiento. Tercero, automatizar dicho procedimiento. Cuarto, perfeccionar la actuación. Otra opción muy recomendada en este tipo de contenido es la logificación, o sea, la transformación del objeto cultural en objeto de estudio. Para realizar este ejercicio, el educando debe definir la construcción del objeto utilizando proposiciones, por ejemplo, el perro es un ser vivo, mamífero, cuadrúpedo. 2. Relacionar la cosa, objeto, fenómeno con su entorno inmediato, ubicarlo en dinámica. Esto significa un espacio-tiempo, por ejemplo, el perro como animal doméstico vive en casa de una familia colombiana. 3. Contrastar con otros objetos correlativos, buscar relaciones recíprocas. Por ejemplo, el perro necesita del hombre para que lo cuide, el hombre necesita del perro para que lo acompañe. 4. Validar los conocimientos por consenso intersubjetivo. Por ejemplo, en plenaria, compartir, leer y explicar un mapa conceptual sobre el perro. De esta forma, el aprendizaje de un procedimiento se desarrolla de la manera más significativa. Se podría plantear que los conocimientos declarativos y procedimentales son complementarios. A través de ellos se construyen los objetivos educacionales o aquellos comportamientos que conforman el perfil ideal del alumno. Algunos autores asocian este comportamiento con las competencias, otros como Guilford proponen la emergencia de aptitudes teóricas donde el alumno puede procesar la información a través de 5 operaciones. Cognición, captar y percibir la información; memoria, almacenar información; producción convergente, elaborar información para una solución determinada; producción divergente, elaborar información para obtener diversas soluciones; evaluación, juicio lógico obteniendo 6 productos entendidos como aquellos aspectos formales de la información que implican una mayor o menor complejidad del material empleado. Los productos son las unidades, nombrar palabras sueltas, por ejemplo, el perro; clases, tipos de palabras determinadas, por ejemplo, el pastor collie, el boxer, el San Bernardo, otras razas; relación, correlacionar perro con la palabra más adecuada; presa, parásito, mascota, microorganismo; sistema, conjunto de unidades relacionadas, por ejemplo, los órganos que conforman el sistema digestivo del perro son boca, esófago, estómago, hígado, intestino; implicaciones, sí, entonces, por ejemplo, si el perro no se vacuna contra la rabia puede enfermar a su amo; transformaciones, equivalencias, traducciones, aplicaciones, por ejemplo, el perro por ser noble ocupa un lugar privilegiado en la vida del hombre.
En la actualidad se insiste en que el alumno debe desarrollar este saber sobre su propio proceso y producto del conocimiento, actividad llamada metacognición. Al interior de la misma se evidencian tres variables. Persona se refiere a los conocimientos o creencias que una persona tiene sobre sus propios conocimientos, sus capacidades y limitaciones como aprendiz o saber sobre las capacidades de otras personas. Tarea se refiere a los conocimientos que el aprendiz posee sobre las características intrínsecas de las tareas, por ejemplo, si la información contenida en ella es o no familiar, si es difícil. Y estrategia son los conocimientos que un aprendiz tiene sobre las formas y técnicas para alcanzar las metas. En esas se encuentran la planificación, determinación, metas, predecir resultados, seleccionar estrategias. La supervisión, tomar conciencia, comprender lo que se hace, mirar atrás, mirar adelante. La revisión o evaluación, estimar resultados. Con base en CLUI, se puede señalar que estas actividades autorreguladoras se resumen en las típicas preguntas que se hacen cuando el alumno emprende tareas cognitivas, por ejemplo, para la planeación, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Para la supervisión o también llamada monitoreo, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Para la evaluación, ¿qué tan bien o mal lo estoy haciendo? ¿Cuáles son los resultados? Algunos autores han propuesto recientemente que la actividad de reflexión es tal vez el punto clave para relacionar la metacognición, ámbito de las estrategias. Se entiende por reflexión aquella actividad dinámica que permite la emergencia, sacar a flote, de inferencias o conclusiones sobre las propias acciones de aprendizaje. En otros términos, elaborar una representación más profunda del mismo operador o agente activo, sujeto educable, capaz de construir conocimientos. Y por último, los contenidos actitudinales, motivacionales. Su unidad de sentido se puede identificar con la expresión saber ser. Este tipo de contenido es poco atendido en los niveles educativos, aunque ha estado presente en el aula casi siempre de manera implícita u oculta. Algunos conceptos incluidos en el currículo son los de actitud y valor. Las actitudes son experiencias intersubjetivas, subjetivas, que implican juicios evaluativos que se expresan en forma verbal o no verbal, que son relativamente estables. Según Meirieu, la operación mental de disentir hace referencia a la capacidad del sujeto para tomar postura propia sobre algo o sobre la realidad. En ese sentido, se podría afirmar que una actitud tiene inmersa la experiencia cognitivo-afectiva. Otros autores plantean que las actitudes son un reflejo de los valores que una persona posee. El manual de convivencia se convierte en un referente importante para el desarrollo de valores y al mismo tiempo para combatir enérgicamente los contravalores. La formación ética y moral se promueve a través del comportamiento honesto de directivos, educadores y el personal administrativo. Lo anterior está consignado en el artículo 25 de la Ley 115. Se podría afirmar que el gran propósito de la formación ética está en que el educando se someta en alto grado a los valores objetivos y jurídicos de la comunidad en que vive. Created using Powtoon.